Me llamo Pedro y hace 3 años me realizaron un trasplante. A lo largo de los próximos minutos te voy a contar qué es un trasplante y muchas otras cuestiones relacionadas. Pero ten presente que todos somos diferentes y que cada persona lleva este proceso de una manera distinta. ¿Empezamos? Episodio 1. El trasplante de progenitores hematopoyéticos. Antes de empezar, me gustaría explicaros algo. Popularmente hablamos de trasplante de médula ósea cuando este en realidad es un tipo de trasplante. El término correcto para referirnos a este tratamiento es trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Qué es la médula ósea? La médula ósea es un tejido indispensable para nuestra vida, ya que es donde fabricamos las células de la sangre y del sistema inmunitario. Está en el interior de algunos huesos como el cráneo, costillas y pelvis. ¿Y qué son las células madre? También llamadas células progenitoras hematopoyéticas. Son las células que se encuentran en nuestra médula ósea y tienen la capacidad de producir todas las células de la sangre que necesitamos para vivir. ¿Qué es un trasplante hematopoyético? Algunas enfermedades como leucemia, anemia aplásica, linfoma, síndrome mielodisplásico, mieloma múltiple, etc., se producen como consecuencia de una producción excesiva, insuficiente o anómala de células de la sangre. El trasplante es una opción de tratamiento para muchas de las personas con estas enfermedades, pero ¿en qué consiste? Se basa en la utilización de un tratamiento intensivo, altas dosis de quimioterapia, de radioterapia o de la combinación de ambas, para eliminar las células anómalas y a su vez las células madre. Esto hace que durante un periodo de tiempo controlado se dejen de producir las células sanguíneas. Para restaurar la función de la médula ósea, es necesario administrar células madre hematopoyéticas sanas, que reemplazarán a las anteriores y permitirán a la médula volver a producir células normales. Tipos de trasplantes. Existen diferentes tipos de trasplante en función de los siguientes criterios. En función del donante, autólogo, también llamado autotrasplante. Las células madre hematopoyéticas proceden de uno mismo. Singénico, cuando proceden, si es el caso, de un hermano gemelo idéntico. Alogénico, cuando procede de un donante sano, que puede ser familiar compatible, hermano, hermana, madre, padre, o de un donante no emparentado, de bancos de donantes nacionales o internacionales. Haploidéntico. Las células madre proceden de un familiar con el que compartes solo la mitad de tus genes, padre, madre, hermanos, primos. También podemos diferenciar el trasplante en función del origen de las células madre. Médula ósea. Las células madre o progenitores hematopoyéticos se extraen directamente de la médula ósea, de células progenitoras de sangre periférica, células movilizadas de la médula ósea a la sangre, sangre de cordón umbilical, las que se extraen de la sangre del cordón umbilical y de la placenta en el momento del nacimiento de un bebé. Y, finalmente, en función del tipo de tratamiento de acondicionamiento, llamamos así a la combinación de fármacos que se recibe antes de la administración de las células madre, convencional o mieloablativo, cuando el tratamiento incluye altas dosis de quimioterapia asociada o no a radioterapia, de intensidad reducida, no mieloablativo o mini trasplante. El tratamiento de acondicionamiento es de menor intensidad y está indicado para aquellas personas que no habrían podido recibir un trasplante convencional. La indicación de un tipo de trasplante u otro depende de múltiples factores: el tipo de enfermedad que tengamos, la respuesta obtenida con los tratamientos previos, la disponibilidad de donante, nuestra edad y estado físico de salud, el peso o la existencia de complicaciones. Episodio 2. El donante. Si el donante soy yo mismo, el paciente, ¿puedo ser yo mismo mi donante? En el caso de que así sea, ¿por qué hacerme un trasplante de mis células si estoy enfermo? Sí que puedo ser mi propio donante, porque cuando van a recoger mis células, yo ya he recibido tratamiento para mi enfermedad. Así que utilizan para el trasplante aquellas que no están afectadas. A este procedimiento lo llamamos autotrasplante. Si el donante no soy yo. Cuando la mejor opción de tratamiento no es un autotrasplante,
Estaremos hablando de un trasplante singénico, halogénico o haploidéntico, y el primer paso será encontrar al donante idóneo. ¿Por qué debe ser compatible el donante con el paciente? El sistema inmunológico nos mantiene sanos al eliminar cualquier agente que detecta como extraño, bacterias y virus, pero también reconoce las células de otra persona como extrañas. Por lo tanto, a mayor compatibilidad con el donante, menos extrañas serán para el sistema inmunológico y habrá más probabilidades de éxito en el trasplante. Estudio de compatibilidad. ¿Cómo se mide la compatibilidad? Solo es necesaria una muestra de mi sangre y del o de los posibles donantes. Si buscamos al donante en la familia, nuestra probabilidad de que encontremos un donante compatible es mayor entre hermanos y familiares directos. Si buscamos a un donante no relacionado, las posibilidades de encontrar un donante compatible no emparentado mejoran cada año a medida que aumenta el número de donantes. Gracias al altruismo de los donantes voluntarios y al esfuerzo común de la sociedad, la Organización Nacional de Trasplantes y las comunidades autónomas, cada año aumenta el número de donantes en España. Para posibilitar su localización, se han creado registros de donantes voluntarios en todos los países desarrollados. En España, en 1991, la Fundación Internacional Josep Carreras creó el primer registro de donantes y desde 1994 gestiona el Registro Español de Donantes de Médula Ósea, REDMO, por acuerdo con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. El REDMO es el organismo responsable de organizar la búsqueda de donantes no familiares para pacientes españoles. En el caso de que el donante no sea un familiar, ¿puedo conocerle? La donación es anónima y confidencial, por tanto, no podemos conocer a los donantes ni saber su nombre. Episodio 3. Extracción de células madre. ¿Cómo obtenemos las células madre del donante? Los métodos más utilizados son 1. Aféresis o citoaféresis. En la sangre habitualmente hay pocas células madre. Por este motivo, se le administrarán al donante unas inyecciones unos días antes para estimular y aumentar el número de células madre y que además provocarán su salida desde la médula ósea hacia la sangre. Estas células son recogidas mediante el procedimiento llamado aféresis. Para realizar la aféresis, hay que colocar una aguja intravenosa en cada brazo. La sangre se mueve desde la vena de un brazo, pasa por la máquina de aféresis, también llamada separador celular, y retorna por la vena del otro brazo. Cuando la sangre entra en la máquina, esta la hace circular por un circuito que separa las células madre de los otros componentes, devolviéndolos al torrente sanguíneo. 2. Extracción de médula ósea. La médula ósea se obtiene mediante repetidas punciones en las crestas ilíacas posteriores, realizadas de forma simultánea por dos especialistas, hasta obtener una cifra adecuada de células. Este procedimiento tiene una duración de 30 a 60 minutos. En general, para este procedimiento, los donantes de médula ósea ingresarán el día anterior y serán dados de alta a las 24 horas de la extracción. Este procedimiento se realiza en quirófano bajo anestesia general o epidural. 3. Sangre de cordón umbilical. Podemos recoger progenitores hematopoyéticos de sangre del cordón umbilical. Una vez separado el bebé del cordón umbilical, se recoge la sangre del cordón, se procesa y se congela para una futura utilización. Episodio 4. El trasplante. Estudio pretrasplante. Antes de que seamos incluidos en un programa de trasplante, se nos realizarán diferentes pruebas y estudios como analítica, aspirado o biopsia de médula ósea, electrocardiograma y radiografía de tórax, para confirmar que es el momento adecuado para realizar el trasplante, valorar si nuestro estado de salud es idóneo para el trasplante. Consentimiento informado.
El hematólogo nos informará y responderá a todas las dudas que tengamos sobre el procedimiento y nosotros tendremos que firmar el consentimiento. ¿Qué podemos hacer hasta el ingreso? Podemos evitar estar cerca de personas que tienen enfermedades infecciosas. Os recomiendo que habléis con vuestros amigos y familiares para delegar aquellas responsabilidades que no podáis asumir durante el tratamiento. También os animo a que busquéis información sobre asociaciones de pacientes y recursos sociales existentes. Y también os animo a que preparéis diferentes formas de entreteneros durante el ingreso. Es importante que antes de ingresar en el hospital, converséis con vuestro médico acerca de las dudas que os puedan surgir sobre el trasplante, como, por ejemplo, el acompañante. ¿Podrá quedarse durante todo el ingreso? Habitación y enseres personales. ¿Qué utensilios de uso personal, cepillo de dientes, pijama, zapatillas, ropa, etcétera? ¿Y ocio? Portátil, móvil, tableta, libros, etcétera, podremos utilizar. ¿Debemos seguir alguna dieta especial o realizar ejercicio físico antes y durante el trasplante? Ingreso en la unidad de trasplante. Una vez ingresemos en el hospital, seremos atendidos de forma diaria por un equipo multidisciplinar de la unidad de trasplante, formado por profesionales de la hematología, enfermería y personal auxiliar. Dada la complejidad de este procedimiento, se podría también requerir la participación de otros especialistas. Catéter venoso central. Si el día en que nos ingresan no disponemos de acceso venoso, se nos colocará un catéter a través del cual nos administrarán los progenitores hematopoyéticos, la quimioterapia, la medicación y las transfusiones de sangre que podamos necesitar. Tratamiento de acondicionamiento. Los días siguientes al ingreso, se nos administrará un tratamiento de acondicionamiento de 2 a 7 días de duración que consiste en la combinación de varios quimioterápicos o de quimioterapia con radioterapia. De esta forma, se pretende eliminar las células malignas que puedan quedar en nuestro cuerpo y dejar espacio en la médula ósea para que puedan anidar allí las células del donante. Día de infusión o día cero. El día cero ha llegado. Hoy se administrarán las células progenitoras del donante a través del catéter. Este proceso tendrá una duración de entre 30 y 60 minutos. En trasplantes autólogos, durante la infusión podríamos percibir un olor desagradable. Esto se debe a que en el caso de que se congelen los progenitores, se añade un conservante que tiene un fuerte olor, y algunos lo comparan con el del ketchup, el del hierro o incluso el de los berberechos. En los trasplantes halogénicos y haploidénticos no se percibe este olor. Una vez infundidos los progenitores, estos viajarán hasta nuestra médula ósea donde, pasado el período de aplasia, esto es, cuando han desaparecido las células encargadas de la producción de la sangre en la médula ósea, comenzarán a fabricar células sanguíneas, desde el día 0 al 12 o 14, y es el mismo tiempo que tardan los progenitores en anidar en la médula. Superada esta etapa, se inicia el período de recuperación de las cifras de células en sangre que suele durar entre el día 11 a 20 después de la infusión. Período post-trasplante inmediato. Durante este período tendremos que hacer frente a los efectos secundarios de la quimioterapia y/o radioterapia. Para prevenir las complicaciones que vayan surgiendo, el equipo médico valorará la administración de diferentes fármacos. Se considera post-trasplante inmediato del día 0 al 28 o 30. Implante hematopoyético. Conseguida la recuperación de las cifras de las células sanguíneas, se dice que se ha producido el implante hematopoyético. Esto suele ocurrir alrededor de 2 a 3 semanas post-trasplante. Alta hospitalaria. Nos darán el alta cuando las cifras normales de células sanguíneas permitan que afrontemos infecciones, toleremos de manera adecuada la comida, tomemos la medicación por vía oral y se hayan solucionado los principales problemas del post-trasplante. Episodio 5. Por fin en casa. Es importante que tengamos en cuenta que tardaremos un tiempo en volver a nuestro estado físico previo y que podremos tener algún problema de salud que nos obligue a visitar el hospital de nuevo.
Habitualmente, nos reincorporaremos a nuestra vida normal a los 6-12 meses del trasplante. Recomendaciones y cuidados con el alta. Medicación. Debemos tomar toda la medicación prescrita y no tomar otros medicamentos, productos, sin consultarlo antes con nuestro médico. Alimentación. Es normal que no tengamos mucho apetito y que comamos poca cantidad. Salvo que nos hayan prescrito una dieta especial, podemos seguir las siguientes recomendaciones para evitar infecciones. Beber 2 litros de agua al día para prevenir problemas relacionados con la función renal. Lavar muy bien las verduras y tomar solo frutas que tengan piel. Comer siempre alimentos recién cocinados, no tomarlos recalentados. Si tenemos molestias al masticar o tragar, debemos tomar alimentos blandos o purés a temperatura ambiente. Podemos tomar zumos recién exprimidos y envasados si están pasteurizados y no nos producen acidez u otras molestias. Los alimentos que no debemos tomar son la pimienta cruda, las mayonesas caseras y los huevos parcialmente cocinados, la leche y productos lácteos no pasteurizados, los quesos del tipo azul como el Roquefort. En el caso de las bebidas alcohólicas, nos prohíben su consumo para que nuestra función hepática no se vea alterada. Debemos tener en cuenta que estamos tomando muchos medicamentos durante este proceso. Los pescados y carnes, ni crudos ni marinados. Higiene personal. El riesgo de infecciones después de un trasplante es alto. El diagnóstico y tratamiento precoz es fundamental para evitar que puedan llegar a ser graves. Por eso debemos tener especial cuidado con la higiene personal. Higiene ambiental. La limpieza de la vivienda debe ser diaria. No se recomienda que sea el paciente quien la realice. Debemos extremar la limpieza de los utensilios de cocina. Evitar plantas vivas o secas en el interior de la vivienda. Si tenemos animal de compañía, no nos debemos encargar nosotros de su higiene y cuidado. Ejercicio físico. La musculatura del cuerpo se debilita muy fácilmente con la inactividad. Por eso es muy importante que mantengamos nuestra actividad física. Si es posible, es recomendable que hagamos una serie de ejercicios suaves y que paseemos todos los días, aumentando el tiempo e intensidad de forma progresiva. Eso sí, debemos tener en cuenta una serie de recomendaciones como evitar la exposición al sol, protegernos con cremas solares y usar gorra o sombrero y gafas de sol. Actividad sexual. Al principio, podemos ver reducido nuestro deseo sexual. En el caso de los hombres, incluso tener disfunción eréctil. Y en mujeres, sequedad vaginal o fatiga. Esto puede estar relacionado con los efectos físicos del tratamiento de acondicionamiento o con los aspectos psicológicos, depresión, problemas de autoimagen y dinámicas de relación cambiantes. Si es tu caso, coméntaselo a tu hematólogo para que te derive al especialista y podáis encontrar soluciones. Otras recomendaciones. Al principio, es recomendable no conducir vehículos, que utilicemos mascarillas en el hospital, centro de salud o lugares con mucho público, que evitemos aglomeraciones, que no fumemos y que nos tomemos la temperatura. Si estás por encima de 38, ponte en contacto con tu equipo médico. Período post-trasplante. Durante el período post-trasplante tenemos que realizar controles ambulatorios para el control periódico de nuestro estado general de salud, para hacer un seguimiento del trasplante, cifras de las células sanguíneas y de la enfermedad por la que nos hemos hecho el trasplante y para prevenir o tratarnos posibles infecciones. Vacunaciones. El trasplante hace que perdamos toda la inmunidad adquirida. Por ello, debemos de recibir de nuevo todas las vacunas del calendario de vacunación infantil, además de otras adicionales que nos protejan frente a posibles infecciones. El hematólogo nos indicará el momento en el que debes revacunarte. Cuidados del catéter. Es posible que nos vayamos a casa con el catéter. Dependiendo del tipo y del protocolo que tengan en nuestro centro, nos informarán al alta de los cuidados a seguir. En cualquier caso, es importante que consultes a tu médico si tienes enrojecida o hay supuración por la zona del catéter, si tu temperatura es de 38 o si el catéter se sale, hay sangrado o está obstruido. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que podamos decir que el trasplante ha sido un éxito?
En general, podemos hablar de curación si a los 5 años después del tratamiento no hay ninguna recaída. Episodio 6. Enfermedad injerto contra huésped o enfermedad injerto contra receptor. ¿Qué es la AIDS? Es una complicación del trasplante halogénico y del haploidéntico y está producida por los linfocitos T del donante. Los linfocitos tienen la capacidad de reconocer y atacar cualquier elemento extraño al organismo del donante del que proceden, y al ser trasplantados al paciente, receptor, reconocen los tejidos de este como extraños. Los efectos de la lucha de los linfocitos del donante contra los tejidos del receptor, paciente, es lo que denominamos enfermedad injerto contra huésped, o también enfermedad injerto contra el receptor. Esta reacción se puede producir incluso aunque donante y receptor sean totalmente compatibles en las moléculas de HLA estudiadas. ¿Siempre hay AIDS en los trasplantes halogénicos? Aparece en un alto porcentaje de pacientes, entre el 40 y el 80%. Tipos de AIDS. Tradicionalmente se han clasificado en aguda si se producía antes del día +100 post-trasplante y crónica si era después de ese día. Actualmente se clasifican en función de los síntomas y no solo del tiempo en que estos aparecen desde el trasplante. La AIDS aguda se caracteriza por la aparición de los siguientes signos y síntomas. Erupción cutánea. Cambio en el color o textura de la piel, más o menos extensa, y que excepcionalmente puede evolucionar a ampollas y vesículas similares a una quemadura. Náuseas, vómitos y o diarrea, por afectación de la mucosa del tubo digestivo. Ictericia. Pigmentación amarillenta de la piel y la conjuntiva ocular, por afectación del hígado y aumento de la bilirrubina. Para prevenir esta complicación, se administran fármacos inmunosupresores. La duración del tratamiento con estos fármacos es variable, y como tienen un efecto inhibidor del sistema inmunitario, el paciente tiene un mayor riesgo de infecciones. La AIDS crónica es una complicación que no afecta a todos los pacientes que han recibido trasplante halogénico o haploidéntico, y que también puede aparecer en pacientes que no han tenido una AIDS aguda. Aunque puede afectar a cualquier órgano, las manifestaciones más frecuentes son lesiones cutáneas de diversos tipos, alteraciones en las pruebas de función hepática, síndrome seco, que consiste en la sensación de sequedad en boca y de arenilla en los ojos, sequedad vaginal, pérdida de peso, alteraciones de la función respiratoria, de la función renal. Igual que en la aguda, el tratamiento consiste en la administración de inmunosupresores y corticoides. La AIDS, en ocasiones, puede persistir durante periodos de tiempo prolongados. Esto implicará que debas acudir a controles médicos con mayor frecuencia. Aunque está considerada una complicación del trasplante hematopoyético, tiene un aspecto positivo, ya que múltiples estudios han demostrado que este fenómeno inmune va ligado a otro conocido como efecto injerto contra leucemia, haciendo que los mismos mecanismos que provocan un daño tisular, lesión o lastimadura que sufre la piel en el paciente, reconozcan y ataquen a las células tumorales que no hubieran desaparecido con el acondicionamiento, disminuyendo así las tasas de recaída post-trasplante halogénico.